Miren detenidamente esta imagen granulada, capturada en un blanco y negro que el tiempo ha comenzado a teñir de sepia. A primera vista, parece simplemente una postal más de la fe colectiva, la inmensa explanada de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, abarrotada de almas que buscan consuelo. Se ven cientos de cabezas, rebozos, sombreros y manos alzadas hacia el cielo. Pero si su mirada se agudiza, si ignoran la grandiosidad arquitectónica del templo al fondo y se centran en la esquina inferior derecha, verán la verdadera historia, la que el fotógrafo capturó casi por accidente. Allí hay un hombre. Su postura es rígida, casi militar, contrastando con el flujo orgánico de la multitud que lo rodea como un río a una piedra. Lleva un traje que le queda un poco grande, quizás heredado o comprado en tiempos de mayor prosperidad, y sus manos se aferran con nudillos blancos a un bastón de madera tallada. Sus ojos están ocultos tras unas gafas oscuras, pero la inclinación de su cabeza revela que está escuchando, esperando una voz que, aunque él no lo sabe todavía, ya se ha alejado demasiado para ser oída. Este hombre es Elías, y el espacio vacío a su lado, ese pequeño hueco en la multitud que nadie parece querer ocupar, es donde hasta hace unos minutos estaba Marta, su esposa. La fotografía congela el instante preciso en que la esperanza se transforma en la más cruel de las soledades. Antes de desentrañar cómo Elías se convertirá en el héroe improbable de esta tragedia, si valoran las historias que rescatan la dignidad del olvido, les invito a que den un me gusta a este video y se suscriban al canal. Su apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estos ecos del pasado. La historia de Elías y Marta no comenzó en esa explanada bajo el sol inclemente del mediodía. Se fraguó mucho antes, en la penumbra de una pequeña casa, donde la ceguera de Elías había llegado, no como un visitante repentino, sino como una niebla lenta que fue borrando los contornos del mundo durante años. Marta, una mujer de carácter recio pero desgastada por la rutina del cuidado, se había convertido en sus ojos, pero también en su carcelera. Elías, un antiguo relojero que conocía el paso del tiempo por el tacto de los engranajes, había aprendido a ver el mundo a través de las descripciones de ella. Sin embargo, en los últimos meses, esas descripciones se habían vuelto escuetas, cargadas de una impaciencia que él podía sentir vibrar en el brazo de ella cada vez que lo guiaba. Aquel día la promesa era un milagro. Marta había insistido en peregrinar a la basílica para pedir que recuperes la vista, Elías, le había dicho, pero había un tono en su voz, una nota discordante que Elías, con su oído afinado por la oscuridad, no lograba descifrar del todo. ¿Era esperanza o era despedida? El viaje había sido arduo, el calor de la ciudad se pegaba a la piel y el ruido era una bestia de 1000 cabezas. Claxones lejanos, gritos de vendedores ambulantes, cánticos religiosos y el arrastrar de miles de pies sobre el concreto. Para un hombre ciego, la basílica no es una imagen visual, es una cacofonía abrumadora, un asalto de olores a cera derretida, incienso copal, sudor humano y rosas marchitas. Al llegar al atrio, la multitud era tan densa que caminar se convertía en una lucha física. Elías se aferraba al brazo de Marta con la desesperación de un náufrago. Sentía la tensión en los músculos de ella, el sudor frío en su piel. «Espérame aquí», dijo ella de repente. Su voz sonó extrañamente aguda, cortando el murmullo general. «Voy a acercarme a las rejas para dejar la veladora. Hay demasiada gente para que vengas conmigo. Te empujarán. Quédate aquí, junto a este poste. No te muevas, Elías. Por lo que más quieras, no te muevas». Él asintió, obediente. Sintió como ella desasió su mano de su brazo. Hubo un segundo, un brevísimo instante, en el que los dedos de Marta rozaron el dorso de la mano de él. Un toque ligero, casi como una caricia final o una disculpa muda, antes de retirarse por completo. «Aquí te espero, mujer», respondió él, alzando la voz para hacerse oír sobre el estruendo de una danza de matachines que pasaba cerca, con sus cascabeles y tambores resonando en el pecho de Elías como un segundo corazón. Y así comenzó la espera. Los primeros minutos fueron tranquilos. Elías se concentró en construir el mapa mental de su entorno. A su izquierda, el olor a maíz asado. A su derecha, el aroma metálico de una fuente o un grifo con fugas. Podía escuchar fragmentos de conversaciones ajenas. Una madre regañando a un niño, dos ancianos discutiendo sobre el precio del transporte, una joven rezando el Ave María en un susurro febril. Elías era un observador invisible en medio del caos. Su ceguera lo hacía transparente para los demás. La gente pasaba rozándolo, golpeando su bastón, murmurando disculpas a medias o soltando chasquidos de molestia,
sin saber que él estaba allí, anclado por una promesa. El tiempo, para un relojero, tiene textura. Elías sabía que habían pasado 15 minutos, luego 30. La posición del sol en su nuca cambió. El calor se hizo más intenso, quemando la piel expuesta de su cuello. Comenzó a sentir una inquietud que nacía en el estómago, un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Marta susurró, pero su voz fue tragada por el océano de gente. Extendió la mano tanteando el aire, esperando encontrar la tela áspera del vestido de su esposa, pero solo atrapó vacío. 1 hora. El flujo de la multitud cambió. La misa mayor debía haber terminado, porque una ola de personas salió del templo, empujándolo, desestabilizándolo. Elías se aferró al poste de luz con la espalda usándolo como un escudo. Disculpe, dijo a alguien que lo golpeó en el hombro. ¿Ha visto a una mujer baja, con un chal azul? La pregunta murió en sus labios. ¿Cómo iban a saberlo? Para la multitud, Marta era solo una gota más en el mar. Y para Marta, en ese momento, Elías se estaba convirtiendo en el pasado. La mente de Elías comenzó a trabajar febrilmente, luchando contra el pánico. Quizás se desmayó por el calor. Quizás la multitud la arrastró hacia la salida opuesta. Quizás, pero en el fondo, en ese lugar oscuro y honesto, donde residen nuestros miedos más profundos, Elías empezó a sospechar la verdad. Recordó las conversaciones cortadas cuando él entraba en la habitación en las últimas semanas. Recordó el sonido de cajones abriéndose y cerrándose a deshoras. Recordó que esa mañana, Marta no olía a su perfume habitual de lavanda, sino a nada, como si se hubiera lavado para borrar cualquier rastro de quién era. 2 horas. El hambre y la sed empezaron a hacer mella. Sus piernas, desacostumbradas a estar tanto tiempo de pie sin moverse, temblaban, pero no se movió. No te muevas, Elías, le había dicho ella, y él, hombre de palabra, hombre de fe en su esposa, permanecía allí como un guardián de una puerta que ya nadie iba a cruzar. La fotografía que describimos al principio fue tomada en este preciso lapso. El fotógrafo, un turista quizás, o un periodista documentando la fe, vio el contraste, el movimiento borroso de la masa, y la quietud estatuaria del ciego. No sabía que estaba fotografiando un crimen del corazón. La gente a su alrededor comenzó a notar su inmovilidad. «Oiga, señor, ¿está bien?», le preguntó una voz joven, tal vez un vendedor. Elías, con el orgullo que le quedaba, irguió la cabeza. «Sí, joven. Estoy esperando a mi esposa. Fue a dejar una manda. La mentira, o la esperanza de que no fuera mentira, le supo a ceniza en la boca». El joven no insistió, pero Elías pudo sentir la mirada de lástima, pesada y pegajosa, antes de que el chico se alejara. La tarde comenzó a caer, el aire se enfrió ligeramente, y los sonidos de la basílica cambiaron. Los turistas se iban, quedaban los devotos más fervientes y los desesperados. El ruido de los autobuses arrancando en la lejanía marcaba el ritmo de la despedida del día. Elías seguía allí. Su mano, agarrotada sobre el bastón, le dolía, pero soltar el bastón significaba aceptar que necesitaba ayuda, y pedir ayuda significaba aceptar que ella no volvería. Fue entonces cuando un pensamiento terrible, pero clarificador, cruzó su mente. Marta no había ido a pedir un milagro para la vista de él. El milagro que Marta buscaba era su propia liberación, y el precio de ese milagro era dejarlo a él, varado como un barco viejo en la orilla de un mundo que no podía ver. La crueldad del acto no radicaba en el abandono físico, sino en el escenario, dejarlo a merced de la caridad ajena en el lugar donde se supone que reina la compasión, asegurándose así de que él sobreviviría, pero lejos de ella. Fue un cálculo frío, ejecutado bajo la mirada de la Virgen. Elías sintió una lágrima, una sola, trazar un camino ardiente desde debajo de sus gafas oscuras hasta su barbilla. No era de tristeza, no del todo, era de rabia, y en esa rabia encontró una chispa. Marta pensaba que él era una carga, un mueble inútil que necesitaba ser arrastrado. Pensaba que sin ella, él se desmoronaría, se convertiría en un mendigo más de la plaza. Pero Marta había olvidado quién era Elías antes de la oscuridad. Había olvidado que un relojero conoce la paciencia, conoce cómo las piezas más pequeñas y rotas pueden volver a funcionar si se tiene la delicadeza necesaria. La noche cayó sobre la villa de Guadalupe. Las luces se encendieron, zumbando sobre su cabeza. Elías respiró hondo, inhalando el aire ahora más fresco, mezclado con el olor de los churros y el café de olla que vendían cerca.
Soltó el poste, apretó su bastón con una fuerza renovada. No iba a esperar a morir allí. No iba a ser la víctima que Marta había diseñado en su guión de fuga. Dio un paso, tanteando el suelo irregular con la punta de su bastón. El sonido del metal contra la piedra resonó, no como una súplica, sino como una declaración de guerra contra su propio destino. Estaba solo, ciego y abandonado en una de las ciudades más grandes del mundo, pero por primera vez en años, el camino, aunque oscuro, era solo suyo. El primer paso lejos del poste de luz no fue simplemente un movimiento físico, fue un salto al vacío, un acto de fe invertida donde el Dios al que se rezaba no era una divinidad celestial, sino la propia supervivencia. Elías sintió el cambio de terreno bajo la suela delgada de sus zapatos. El concreto liso del atrio, pulido por millones de rodillas penitentes, dio paso a un pavimento más rugoso, lleno de imperfecciones y grietas que su bastón leía como si fuera braille. La multitud se había disipado pero no desaparecido. Ahora, la masa humana tenía una cualidad diferente. Ya no era el río caudaloso y urgente de la tarde. Era una marea baja, resacosa, compuesta por los rezagados, los vendedores que recogían sus puestos, y los habitantes nocturnos de la plaza, aquellos para quienes la basílica no es un destino, sino un techo. Elías avanzaba con una lentitud exasperante. Sin la mano de Marta, el mundo se había vuelto inmensamente ancho y terroríficamente peligroso. Cada sombra acústica, el cambio en el sonido cuando pasaba cerca de una pared o una columna, era una advertencia. Su bastón, una extensión de madera de su brazo derecho, oscilaba en arcos frenéticos, buscando bordes, escalones o piernas ajenas. «Perdón, con permiso», murmuraba, aunque muchas veces le hablaba al aire vacío. La vergüenza le quemaba las mejillas más que el frío que empezaba a descender desde los cerros del Tepeyac. La vergüenza del abandonado, porque en el fondo, Elías sentía que llevaba un letrero invisible colgado al cuello que gritaba su desgracia, innecesario. Al intentar orientarse hacia donde él creía que estaba la salida principal, hacia la calzada de los misterios, tropezó. La punta de su bastón se atoró en una rejilla de alcantarillado, y el impulso lo mandó hacia adelante. No cayó del todo, pero sus rodillas golpearon el suelo con fuerza, rasgando la tela del pantalón. El impacto le sacó el aire. Se quedó allí, arrodillado, en una postura que para cualquier transeúnte parecería de devoción extrema, pero que en realidad era de derrota absoluta. Con las palmas contra el suelo frío y sucio, Elías sintió la vibración de la ciudad bajo sus manos. El metro lejano, los autobuses pesados, era el pulso de un monstruo que no se detenía por nadie. Fue en ese momento de humillación, mientras se sacudía el polvo de las manos, cuando la realidad práctica de su situación lo golpeó con la fuerza de un mazo. Instintivamente, llevó su mano al bolsillo interior de su saco, buscando la cartera. Sabía que no llevaba mucho dinero. Marta siempre administraba las finanzas desde que él perdió la vista y el taller de relojería cerró, pero necesitaba saber con qué contaba para un taxi, para una llamada, para algo. Sus dedos encontraron la tela del forro, vacío. Revisó el otro bolsillo, nada. Palpó los bolsillos del pantalón con una urgencia frenética, casi obscena. Solo encontró un pañuelo de tela, cuidadosamente doblado, y unas pocas monedas sueltas, que debían sumar apenas lo suficiente para un pasaje de metro. El frío que sintió entonces no venía de la noche. Marta no solo lo había dejado, lo había despojado. Se había llevado la cartera con sus identificaciones, con el poco dinero que tenían ahorrado para el viaje, y lo más cruel de todo, se había llevado su identidad civil. Allí, arrodillado en la oscuridad, Elías comprendió la magnitud del plan de su esposa. No fue un arrebato, fue una ejecución quirúrgica. Ella se había asegurado de que él no pudiera seguirla, de que su prioridad inmediata fuera tan básica, comer, moverse, sobrevivir, que no tuviera tiempo ni recursos para buscarla. «¿Se le ofrece algo, jefe?» La voz sonó a su derecha, ronca y con olor a tabaco barato. Elías se sobresaltó, girando la cabeza hacia el sonido. Sus oídos de relojero, entrenados para escuchar el tic-tac más ínfimo de un mecanismo de cuerda, analizaron la voz al instante. Mujer, edad avanzada, respiración sibilante, probablemente cansada. No sé», respondió Elías, tratando de recuperar la dignidad mientras se ponía de pie con dificultad. «Estoy buscando la salida. Me he desorientado un poco. La salida está pa'l otro lado, jefe. Ahorita va derecho a las rejas cerradas del atrio viejo. Si sigue así, se va a dar de topes con la historia», dijo la mujer con una risa seca
que terminó en una tos. Elías giró su cuerpo, tratando de localizar la dirección de la voz con precisión. Gracias. Mi esposa se adelantó y me quedé atrás. La mentira volvió a salir, un escudo automático. No podía decir, mi esposa me tiró aquí como basura. La mujer no respondió de inmediato. Elías escuchó el sonido de metal contra metal como ollas apilándose. Se adelantó mucho, ¿no? Ya son las 9 de la noche. Aquí ya no quedan esposas. Puro espíritu chocarrero y nosotros, los que vendemos lo que sobra. La mujer se llamaba Amalia. No se presentó formalmente, pero Elías la escuchó gritar su nombre a otro vendedor a lo lejos minutos después. Amalia vendía tamales y atole en un carrito de supermercado adaptado con anafres. Para Elías, Amalia no tenía rostro, pero tenía una presencia olfativa inconfundible. Masa de maíz, canela, carbón y una nota de ungüento mentolado para dolores musculares. «Venga, siéntese en este banquito», ordenó ella, y Elías sintió una mano callosa y fuerte agarrarlo del codo, guiándolo con una firmeza que contrastaba con la evasiva suavidad de Marta. «Tómese un atole, invita a la casa. Tiene cara de que se le bajó la presión o se le subió el miedo». Elías aceptó. No tenía opción. El calor del vaso de unicel en sus manos fue el primer consuelo real que había sentido en todo el día. Mientras bebía el líquido espeso y dulce, sabor a chocolate y piloncillo, sus sentidos comenzaron a estabilizarse. El pánico agudo dio paso a una extraña claridad analítica. Estaba en la Ciudad de México, sin dinero, ciego, y su esposa había desaparecido. Podría ir a la policía, sí, pero ¿qué les diría? ¿Cómo describiría a Marta hoy? ¿Qué ropa llevaba? Se dio cuenta con horror de que no lo sabía. No había tocado su vestido esa mañana. No sabía si iba de azul, de rojo o de negro. Ella era un fantasma incluso antes de irse, y si iba a la policía lo llevarían a un albergue. Se convertiría en un número, en un caso de adulto mayor vulnerable. Su orgullo, ese viejo mecanismo de relojería oxidado pero funcional, se reveló. «Usted no ve nada, ¿verdad?», preguntó Amalia de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había formado entre ellos. «Veo sombras. Luces muy fuertes, pero formas, no. Hace 5 años que no veo formas», admitió Elías. «Pues entonces ve más que muchos de los que vienen aquí con los ojos bien abiertos», filosofó ella raspando el fondo de una olla. «Vienen, miran la imagen de la Virgen, se toman la foto, y no ven la miseria que tienen al lado. Usted por lo menos escucha». Lo vi como ladeaba la cabeza cuando pasó el camión de la basura. Escucha como si estuviera esperando que el ruido le dijera un secreto. El comentario de Amalia encendió algo en la memoria de Elías. Recordó su taller. Recordó cómo, antes de perder la vista totalmente, cuando todo se volvía borroso, cerraba los ojos para ajustar los mecanismos más delicados. El sonido del volante de inercia, el clic del trinquete. El mundo era una máquina. Y la Ciudad de México, con todo su caos, también era una máquina. Una máquina inmensa, ruidosa y brutal, pero una máquina al fin y al cabo. Tenía ritmos, tenía patrones. Si Marta lo había dejado allí porque pensaba que él era incapaz de funcionar sin sus ojos, estaba equivocada. Él había sido un maestro de la mecánica invisible. «Señora», Amalia se aventuró a decir el nombre que había escuchado. «Necesito salir de aquí, pero no tengo dinero para el transporte. Me robaron la cartera en el tumulto». Era una verdad a medias, la más dolorosa. Amalia suspiró. El sonido de su fatiga era pesado. «Mire, don, yo vivo por la colonia Aragón, no muy lejos, pero no me voy hasta que acabe de vender, y hoy la venta está floja. Si quiere se espera, o le digo a mi nieto, el Tuercas, que lo acerque a la estación del metro La Villa. De ahí, pues Dios dirá». Elías asintió. El Tuercas, un apodo mecánico. Parecía una señal. «Esperaré», dijo Elías. «No tengo prisa. Ya no tengo quien me espere». Las horas siguientes fueron una lección intensiva de supervivencia sensorial. Sentado en el banco de plástico bajo, Elías se convirtió en parte del mobiliario nocturno de la plaza. Sin la presión de tener que seguir a Marta, su mente se expandió. Aprendió a distinguir los pasos de los turistas, lentos, arrastrados, con suelas de goma, de los pasos de los ladrones, rápidos, silenciosos, zigzagueantes. Aprendió que el viento cambiaba de dirección pasada la medianoche, trayendo olor a ozono y lluvia desde el norte. Escuchó fragmentos de dramas ajenos. Una pareja discutiendo sobre una infidelidad detrás de un pilar, un hombre llorando quedamente mientras contaba monedas. Marta lo había abandonado en un escenario, pero ella no sabía que Elías conocía el teatro de la vida mejor que ella. Ella vivía en la superficie, en las apariencias. Él
Vivía en el subsuelo de las percepciones. Mientras esperaba, Elías tomó una decisión. No volvería a la casa que compartían. Esa casa era ahora territorio enemigo, llena de trampas de memoria y el vacío de su ausencia. Si volvía, se sentaría a esperar a que ella regresara, o a que los vecinos lo encontraran muerto de inanición. No, recordó a un viejo amigo, un colega relojero, Tobías, que tenía un puesto en el centro histórico, en la calle de Palma. Hacía años que no hablaban. Tobías era un hombre áspero, solitario, que vivía entre relojes de cucú y maquinarias de torres de iglesia. Si alguien podía entender a un hombre que había sido descartado como un reloj roto, era él. Pero llegar al centro, de noche, ciego y sin dinero, era una odisea imposible. Ya llegó el tuercas, anunció Amalia, sacándolo de sus pensamientos. Elías escuchó el derrape de una bicicleta frenando sobre la grava. Un olor a grasa de cadena y sudor adolescente llenó el aire. ¿Qué pasó, abuela? ¿Quién es el don? Es un amigo. Lo vas a llevar al metro y le vas a dar esto. Elías sintió que Amalia le ponía algo en la mano. Eran monedas, frías, pesadas, monedas de 10 pesos. Es pa'l boleto y pa' que te compres un bolillo si te da hambre. No me digas que no, que me ofendes. Mañana Dios me lo paga al doble. Elías apretó las monedas. Quería llorar, pero sus lagrimales parecían haberse secado junto con su vida anterior. Gracias, Amalia. No sé cómo camine, don. ¿Y si encuentra a su mujer? Hizo una pausa y su voz se endureció. No la perdone. El perdón es pa' los que se equivocan, no pa' los que abandonan. Elías se subió a la parte trasera de la bicicleta de carga del tal tuercas. El viaje fue vertiginoso. El viento le golpeaba la cara trayendo olores de escape y drenaje. El chico silbaba una canción de moda, ajeno al drama que transportaba. Al llegar a la boca del metro, el sonido subterráneo, ese rugido de aire comprimido y electricidad, recibió a Elías. Era la entrada al inframundo. Bajó de la bicicleta, tanteó la entrada con su bastón, y por primera vez en 10 años, cruzó los torniquetes solo. Se sumergió en las entrañas de la ciudad. Elías, el marido ciego abandonado, había dejado de existir en la superficie. Ahora nacía otro hombre, uno que tendría que navegar por la oscuridad armado solo con su oído y su memoria. El tren llegó con un estruendo apocalíptico. Las puertas se abrieron. Elías dio un paso hacia adentro, hacia el vagón que olía a humanidad concentrada. El viaje hacia la calle de Palma, hacia el pasado para intentar construir un futuro, había comenzado. Pero Elías no sabía que en el metro de noche, los demonios viajan sentados a tu lado, y a veces te hablan. El metro de la Ciudad de México no es simplemente un sistema de transporte, es un organismo vivo, una serpiente naranja de 9 cabezas que se arrastra por el subsuelo, digiriendo a millones de almas cada día para luego escupirlas en puntos distantes de la urbe. Para Elías, descender las escaleras hacia el andén fue como bajar a la sala de máquinas de un barco gigantesco y averiado. El aire cambió drásticamente. Arriba, la noche era fresca y olía a lluvia inminente. Abajo, el aire era denso, caliente, reciclado 1000 veces, cargado de un cóctel olfativo de hule quemado, sudor agrio, tortas de jamón y electricidad estática. Elías se aferró al pasamanos de las escaleras. Cada escalón era una apuesta. Su bastón repiqueteaba adelante, tac tac tac, un metrónomo que marcaba el ritmo de su miedo. La estación estaba menos concurrida que en las horas pico, pero para un hombre que acababa de perder su ancla en el mundo, cualquier presencia era una amenaza potencial. Escuchaba el zumbido de los transformadores detrás de las paredes, un sonido grave que le hacía vibrar los dientes. Para él, que había dedicado su vida a la micromecánica de los relojes suizos, la brutalidad industrial del metro era una agresión física. Llegó al andén. El suelo tenía una textura diferente aquí, una guía táctil para ciegos que sus pies reconocieron con gratitud. Se paró cerca de la pared, lejos del borde amarillo que prometía una caída al vacío y a los rieles electrificados de 750 voltios. Esperó. A su alrededor, la fauna nocturna del metro se movía. Escuchó el arrastrar de pies de un vendedor ambulante que ya no gritaba sus productos, derrotado por el cansancio. Escuchó el llanto ahogado de un bebé y el susurro conspiratorio de 2 amantes. Entonces, el túnel rugió. Primero fue un viento cálido que le golpeó la cara, despeinando sus escasos cabellos grises y trayendo polvo de las profundidades oscuras. Luego,
El sonido, un crescendo de chirridos metálicos y el aullido de los neumáticos sobre la pista de rodadura. El tren llegó frenando con violencia, una bestia domesticada a la fuerza. Las puertas se abrieron con su característico siseo neumático, una exhalación de aire comprimido que sonó como un suspiro de alivio. «Cuidado con el hueco», se dijo a sí mismo, repitiendo una instrucción que Marta solía darle con tono de regaño. Levantó el pie, tanteó y entró. El vagón olía a desinfectante barato y humanidad rancia. Se sentó en el primer asiento reservado que encontró, sintiendo el plástico duro y frío a través de su pantalón rasgado. El tren arrancó, y la inercia lo empujó contra el respaldo. El movimiento rítmico, el vaivén lateral, tenía algo hipnótico. El latido de la ciudad. Durante 3 estaciones, Elías fue invisible. Cerró los ojos detrás de sus gafas oscuras, fingiendo dormir, aunque sus oídos estaban en alerta máxima, escaneando el entorno como un radar. En la estación Deportivo 18 de marzo, el ambiente cambió. Entró un grupo de hombres. No hablaban alto, pero sus risas eran cortantes, afiladas. Elías olió solvente industrial y tabaco fuerte. Se tensó. Sabía, por instinto de supervivencia, que el silencio repentino de los otros pasajeros indicaba que los recién llegados eran depredadores. Uno de ellos se sentó a su lado. El asiento se hundió bajo un peso considerable. Elías sintió el calor corporal del extraño invadir su espacio personal. «Buenas noches, jefe», dijo una voz. Era una voz pastosa, arrastrada, como si las palabras tuvieran que luchar para salir de una garganta llena de grava. Elías apretó el bastón con ambas manos. «Buenas noches», respondió, seco, sin girar la cabeza. «Bonitas gafas», continuó el hombre. «De marca, ¿no? Se ve que usted es un señor de respeto, un señor con posibles». Elías no respondió. Su mente de relojero empezó a desarmar la situación. El hombre no quería las gafas. Las gafas eran el pretexto. Quería tantear el terreno. Quería saber si Elías estaba solo, si estaba perdido, si era una presa fácil. «¿Va lejos, Don?», insistió el hombre, y Elías sintió unos dedos rozar la tela de su saco, cerca del bolsillo donde debería estar la cartera. «Voy a donde me esperan», mintió Elías con una firmeza que no sentía. «Mi hijo es policía judicial. Me espera en la estación Hidalgo. Se le hizo tarde para recogerme». La mano se detuvo. Hubo una pausa, un silencio tenso donde se midieron fuerzas invisibles. El hombre, a quien sus compinches llamaron el buitre, desde el otro extremo del vagón, soltó una risita nerviosa. «Ah, mira, judicial. Pues qué bueno que lo cuiden, jefe. La ciudad está muy fea, llenita de ratas». «Sí», dijo Elías, girando finalmente la cabeza hacia donde venía el olor a solvente. «Llenita, pero los relojes de la justicia a veces tardan, pero siempre dan la hora». El buitre se levantó en la siguiente estación, murmurando algo ininteligible. Elías exhaló el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban incontrolablemente. La mentira había funcionado, pero sabía que era un escudo de papel. Marta lo había dejado inerme ante los lobos, y él acababa de sobrevivir a su primer encuentro solo por la gracia de una improvisación desesperada. La soledad, que en la basílica había sido tristeza, aquí abajo se convertía en terror puro. El transbordo en la estación Hidalgo fue un calvario. Elías tuvo que navegar por pasillos interminables, subir y bajar escaleras, guiándose por el flujo de la gente y el eco de sus propios pasos. Se golpeó el hombro contra una columna, tropezó con un vendedor que recogía sus mercancías en el suelo, y recibió insultos que ignoró. Su objetivo era la línea azul, la que lo llevaría al Zócalo. Cada paso era una victoria sobre el caos. Cada metro avanzado era una reivindicación de su derecho a existir sin Marta. Cuando finalmente escuchó la voz robótica anunciar «Próxima estación Zócalo», sintió una emoción que no esperaba. Esperanza. El tren se detuvo. Elías salió disparado por la inercia de la multitud que también descendía. Subió las escaleras hacia la superficie, sintiendo cómo el aire cambiaba gradualmente. El olor a ozono subterráneo dio paso al olor de la lluvia reciente sobre piedra antigua. Salió a la Plaza de la Constitución. Aunque no podía verla, sentía la inmensidad del espacio. El viento soplaba sin obstáculos, trayendo el eco lejano de la enorme bandera monumental golpeando contra el asta como un látigo gigante. Eran casi las 11 de la noche. El corazón político y religioso del país estaba dormido, o al menos, en reposo. El ruido aquí era diferente, menos mecánico, más fantasmal. Pasos solitarios sobre el pavimento, el motor de una patrulla lejana, el tañido de una campana marcando el cuarto de hora. Elías sabía dónde estaba. Su mapa mental de esta zona era antiguo,
de antes de la ceguera, pero preciso, giró a la derecha, hacia la calle de Palma, caminó pegado a las fachadas de los edificios coloniales, tocando la piedra tezontle, rugosa y fría, con la mano izquierda mientras su bastón exploraba el camino adelante. Aquí, en el distrito joyero y relojero, las calles estaban muertas de noche, las cortinas de acero de los negocios estaban bajadas, creando un muro continuo de metal impenetrable. Contó las esquinas. Madero, 16 de septiembre, Venustiano Carranza. Se detuvo. Debía ser aquí. El edificio de Tobías era viejo, con una entrada estrecha flanqueada por dos joyerías ostentosas. Elías tanteó la pared buscando el timbre, un botón antiguo de bronce que recordaba haber tocado 1000 veces en el pasado. Sus dedos encontraron la placa de metal, desgastada por el tiempo. Presionó el botón. Esperó. El silencio de la calle Palma era pesado. Un perro ladró a lo lejos. Elías volvió a presionar, esta vez manteniendo el dedo sobre el botón durante varios segundos. Imaginó el sonido del timbre resonando en el apartamento del tercer piso, donde Tobías vivía entre sus cientos de relojes. Imaginó a Tobías, un hombre que odiaba las interrupciones, levantándose de su sillón de cuero, renegando, pero nadie contestó. El miedo volvió, frío y viscoso. ¿Y si Tobías había muerto? ¿Y si se había mudado? Hacía 5 años que Elías no tenía contacto con él. 5 años de encierro bajo la tutela de Marta. Había asumido que el mundo exterior había permanecido estático, esperándolo, congelado en el tiempo como uno de los relojes rotos de su taller. ¡Qué ingenuidad! ¿Busca al relojero?, preguntó una voz. Elías se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. No había escuchado a nadie acercarse. La voz venía de abajo, a nivel del suelo. ¿Quién está ahí?, preguntó Elías levantando el bastón como un arma. Tranquilo, Don. Soy el gato, cuido la entrada, duermo aquí en el quicio. Elías bajó el bastón ligeramente. Escuchó el sonido de cartones moviéndose. Un indigente. Sí, busco a Tobías, el relojero del tercero. El señor Tobías, dijo el gato, con un tono que a Elías le heló la sangre. Era un tono de pasado, de historia cerrada. El señor Tobías ya no vive ahí, Don. Se lo llevaron hace 2 inviernos. Al hospital, y de ahí al panteón, dicen. Elías sintió que las piernas le fallaban. Se recargó contra la cortina de acero fría. La única puerta que le quedaba se acababa de cerrar. Tobías estaba muerto. Su plan, su única carta de salvación, se había desvanecido. Estaba solo, en el centro de la ciudad, a medianoche, sin dinero, sin vista, y ahora, sin destino. Pero, continuó, el gato, rascándose la barba ruidosa, el taller sigue ahí, su sobrina viene a veces. Pero lo más importante, Don, es que el señor Tobías dejó algo dicho. Él siempre decía que un amigo suyo, un tal Elías, vendría algún día. Decía que el tal Elías tenía el oído más fino de México. ¿Es usted? El corazón de Elías dio un vuelco violento. Soy yo, soy Elías. Ah, pues entonces la cosa cambia, dijo el indigente, y se escuchó el tintineo de llaves. La sobrina me deja las llaves para que le eche un ojo a la entrada y riegue las plantas del pasillo. El señor Tobías dejó una caja para usted, dijo. Si viene el ciego, que entre. El sonido de la llave girando en la cerradura oxidada fue, para Elías, más hermoso que cualquier sinfonía. La puerta crujió al abrirse, exhalando un olor a polvo antiguo, aceite de reloj y madera vieja. Era el olor del tiempo detenido. Pase, Don, dijo el gato, pero tenga cuidado con las escaleras. Están muy empinadas y el diablo se esconde en los escalones rotos. Elías cruzó el umbral. Dejaba atrás la calle hostil y entraba en el santuario de un muerto. No sabía qué encontraría arriba, ni qué contenía esa caja que Tobías le había guardado, como un mensaje enviado a través de la muerte. Pero mientras subía el primer escalón, su mano rozó la barandilla de madera pulida y sintió una extraña conexión. Marta lo había borrado de su vida, pero Tobías, incluso desde la tumba, lo había estado esperando. La verdadera familia, pensó Elías mientras la oscuridad del edificio lo tragaba. No es la sangre, es la lealtad. Y esa noche, la lealtad olía a aceite y sonaba como el tic-tac de 1000 relojes despertando al unísono en la oscuridad del tercer piso. La escalera era un espinazo de madera crujiente que se retorcía hacia la oscuridad. Cada peldaño que Elías subía era una protesta del edificio antiguo, un quejido de vigas resecas que parecía advertirle que estaba entrando en un dominio que ya no pertenecía a los vivos. El gato se había quedado abajo, custodiando la puerta como un cancerbero de cartón y miseria, dejando a Elías solo con el ascenso. Se agarraba al pasamanos con tanta fuerza que sentía las astillas viejas a través del barniz desgastado. Su respiración era agitada, no tanto por el esfuerzo físico,
sino por la carga emocional de invadir la tumba de su amigo. Subía hacia un recuerdo, y los recuerdos, cuando se tocan después de tanto tiempo, suelen cortar como cristales rotos. Al llegar al tercer piso, el silencio del cubo de la escalera fue reemplazado por un sonido que Elías conocía mejor que el latido de su propio corazón. Era un zumbido grave, constante, compuesto por cientos de pequeños ruidos metálicos superpuestos. Era el sonido del tiempo, incluso desde el pasillo. A través de la puerta cerrada del apartamento 302, Elías podía escuchar el tic-tac colectivo de la colección de Tobías. No era ruido, era una respiración coral. Tanteó la cerradura, sus dedos temblorosos luchando por encajar la llave que el indigente le había dado. El metal giró con un clic satisfactorio, pesado, de mecanismos antiguos bien engrasados. Tobías podía haber muerto, pero había mantenido sus cerrojos impecables hasta el final. Elías empujó la puerta y el olor lo golpeó, una mezcla densa de barniz, polvo acumulado, tabaco negro rancio y ese aroma metálico y frío que tienen los talleres de precisión. Entró y cerró la puerta tras de sí, dejando fuera a la Ciudad de México y su crueldad. Allí dentro el aire estaba quieto. Dio unos pasos vacilantes, bastoneando suavemente. El suelo era de duela suelta. A su derecha, según su memoria espacial de hacía 5 años, debía estar el estante de los relojes de cucú de la Selva Negra. Extendió la mano y tocó la madera tallada de una caja. Sí, allí estaban, pero estaban parados. El silencio de los péndulos era lo único que desafinaba en aquella orquesta. Los relojes de pared, los de mesa, los de bolsillo, la mayoría seguía funcionando, alimentados quizás por la inercia o por la mano de la sobrina que venía a regar, pero se notaba el abandono en el ritmo. Faltaba el director de orquesta. Tobías, susurró Elías a la oscuridad. Nadie respondió, pero el eco de su voz pareció asentarse cómodamente entre los muebles. Avanzó hacia donde sabía que estaba el banco de trabajo principal, junto a la ventana que daba a la calle Palma. Sus caderas chocaron con la esquina de la mesa pesada de roble. Pasó la mano por la superficie. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, pero debajo sintió el orden. Las herramientas estaban alineadas. Los destornilladores de precisión, las pinzas, los aceiteros, el monóculo de relojero que Tobías nunca se quitaba. Todo estaba allí, congelado en el momento en que Tobías se levantó por última vez para ir al hospital y nunca volver. Y allí, justo en el centro de la mesa, sus dedos tropezaron con un objeto que no pertenecía al orden habitual del taller. Una caja. Era de madera, pulida, probablemente caoba, con esquinas reforzadas de latón. No tenía cerradura. Solo un pestillo simple. El corazón de Elías martilleaba contra sus costillas. Si viene el ciego, que entre, había dicho Tobías. Esa caja era el mensaje. Elías jaló una banqueta alta y se sentó. Sus piernas, agotadas por la caminata desde la basílica y la tensión del metro, le agradecieron el descanso. Con manos que habían recuperado la firmeza de antaño por la simple familiaridad del entorno, abrió la caja. Lo primero que sus dedos encontraron fue un sobre grueso. Lo palpó. Papel moneda, billetes, muchos. El olor a tinta vieja era inconfundible. No era una fortuna, pero para un hombre que hacía unas horas no tenía ni para un boleto de metro, era la diferencia entre la indigencia y la dignidad. Debajo del sobre había algo más pesado, envuelto en un paño de terciopelo. Elías lo desenvolvió con reverencia. Era un reloj de bolsillo, pero no uno cualquiera. Era grande, pesado, del tamaño de una naranja pequeña. Al pasar el pulgar por la esfera, notó que no tenía cristal. Las agujas eran robustas, reforzadas, y los números no estaban pintados, sino que eran protuberancias metálicas en braille. Era un reloj táctil, un reloj hecho para ser leído con los dedos, construido con la solidez de un tanque. Elías reconoció el trabajo de torno en la caja. Era mano de Tobías. Lo había hecho para él. Lo había estado haciendo sabiendo que la vista de Elías se apagaba, preparándose para el día en que su amigo necesitara saber la hora sin luz. Al fondo de la caja había un tercer objeto, una grabadora de casete portátil, de esas viejas de periodista, con botones grandes y toscos. Tenía una cinta adentro. Elías buscó el botón de play con el tacto, reconociendo el triángulo en relieve. Lo presionó. El mecanismo zumbó un segundo y luego, una voz llenó la habitación silenciosa. Una voz rasposa, cínica y profundamente amada. Bueno, Elías, si estás escuchando esto, es porque finalmente te pasó, o te quedaste ciego del todo,
¿O esa mujer tuya te hizo la jugada que yo siempre te dije que te haría? Elías soltó el aire de golpe. Escuchar a Tobías era como recibir una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. No pongas esa cara de mártir que seguro estás poniendo. Continuó la grabación con el sonido de fondo de un reloj de péndulo marcando las horas en el pasado. Siempre fuiste un ingenuo, compadre. Un genio para los engranajes y un idiota para las personas. Marta nunca te quiso a ti, quiso tu seguridad, y cuando la seguridad se acabó con tus ojos, ella empezó a hacer las maletas. Lo vi en sus ojos la última vez que vino a recoger aquel reloj de pared. Miraba todo como si lo estuviera tasando para empeñarlo. La cinta hizo una pausa. Se escuchó el sonido de un encendedor y una calada profunda de cigarro. Te dejo este dinero. No es caridad, viejo terco. Es tu parte de aquel trabajo que hicimos para la catedral en el 85. La restauración del reloj mayor. Nunca te lo di porque sabía que Marta te lo quitaría para sus gastos de la casa. Lo guardé en la cuenta de ahorro generando intereses. Es tuyo. Y el reloj, bueno, el reloj es para que no se te olvide que, aunque no veas, sigues siendo el dueño de tu tiempo. Nadie, ni Marta, ni Dios, ni el diablo, tiene derecho a pararte el reloj, Elías. La voz de Tobías se quebró un poco, una imperfección humana en la grabación magnética. Me estoy muriendo, Elías. El médico dice que mis pulmones ya son puro hollín. No voy a estar cuando vengas, pero te dejo el taller. Mi sobrina ya sabe que si apareces, el usufructo es tuyo hasta que te mueras. No dejes que mis relojes se paren. Un reloj parado es un cadáver. Dales cuerda. Y date cuerda a ti mismo. Deja de llorar por la mujer que te abandonó y empieza a trabajar. Tienes manos, tienes oído y tienes este taller. Lo demás son chingaderas. La grabación terminó con un clic seco. Elías se quedó inmóvil en la oscuridad, con la grabadora en una mano y el reloj táctil en la otra. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, perdiéndose en su barba descuidada. Pero esta vez, el llanto no era de desesperación, era de liberación. La verdad de Tobías, dicha desde la tumba, había cauterizado la herida que Marta había abierto en la basílica. Ella no lo había destruido, simplemente lo había soltado, y al soltarlo, lo había devuelto a su verdadero lugar. Se secó la cara con la manga de su saco sucio, se puso de pie. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una urgencia eléctrica. Se acercó a la pared donde colgaban los relojes de péndulo detenidos. Levantó la mano, buscó las pesas de bronce del primero y tiró de la cadena, subiendo el peso hasta el tope. Empujó el péndulo suavemente. Tic-tac. El sonido fue fuerte, autoritario. Se movió al siguiente. Subió las pesas, empujó el péndulo, tic-tac, tic-tac, uno por uno. Elías fue despertando a los durmientes. Con cada reloj que reactivaba, sentía que recuperaba una parte de sí mismo. La habitación, antes silenciosa y fúnebre, comenzó a llenarse de vida, de ritmo, de una polifonía mecánica que resonaba en sus huesos. Tic-tac, 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 50, 60, 100 relojes latiendo a destiempo pero en armonía. Finalmente, se volvió hacia la mesa de trabajo, se quitó el saco raído que le había puesto Marta esa mañana para ir a la basílica y lo tiró al suelo, como quien se despoja de una piel muerta. Se arremangó la camisa, palpó la superficie de la mesa hasta encontrar el delantal de cuero de Tobías. Se lo puso, le quedaba un poco grande y olía a su amigo, a tabaco y aceite. Se sentó en el banco, tomó el reloj táctil que Tobías le había hecho, palpó la corona, le dio cuerda, sintiendo la resistencia del muelle real, esa tensión deliciosa que almacena energía. Puso el reloj en su oreja. El escape funcionaba con una precisión exquisita, un latido fuerte y claro. Tic, 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 tic. Gracias, viejo, dijo en voz alta. Y su voz ya no sonaba rota, sonaba como la de un hombre que ha vuelto a casa. Pero la noche aún no había terminado. Elías sabía que la supervivencia inmediata estaba resuelta, pero había una cuenta pendiente. Marta pensaba que él era un bulto perdido en la inmensidad de la ciudad. Marta seguramente ya estaba contando su propia versión de la historia a los vecinos o a la familia, haciéndose la víctima, la viuda en vida. Elías acarició las herramientas sobre la mesa. No, él no iba a desaparecer. Él iba a arreglar lo que estaba roto, y su vida era el mecanismo más complejo que tenía enfrente. Mientras los relojes llenaban el espacio con su canto de tiempo recuperado, Elías trazó un plan. No buscaría venganza, buscaría justicia, y la justicia, como bien le había dicho al buitre en el metro, a veces tarda, pero siempre llega. Él tenía el tiempo de su lado, y ahora,
tenía los medios. Mañana, Elías el ciego saldría a la calle Palma, no como un mendigo, sino como el nuevo maestro relojero del 302, y el primer reloj que iba a poner en hora sería el de su propio destino. El tiempo, cuando se mide en la oscuridad, adquiere una densidad diferente. Ya no es una línea recta trazada en un calendario, sino una espiral de sonidos, olores y sensaciones táctiles. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que Elías subió las escaleras del edificio en la calle Palma como un náufrago y las bajó a la mañana siguiente como un capitán. En ese medio año, el taller del viejo Tobías había sufrido una metamorfosis. Ya no era un mausoleo de polvo y silencio. Ahora era el corazón palpitante del edificio, un lugar donde el tic-tac constante de cientos de relojes creaba una atmósfera casi amniótica, un útero mecánico donde el tiempo se curaba. Elías se había convertido en una leyenda urbana en el centro histórico. El maestro ciego, lo llamaban. Se corrió la voz de que había un relojero en la calle Palma que no necesitaba lupas ni microscopios, porque sus dedos tenían ojos y su oído podía detectar la fricción de un rubí seco a 3 metros de distancia. Le traían piezas desahuciadas, cronógrafos complejos que otros relojeros habían declarado basura, y Elías, con una paciencia infinita y una destreza que rozaba lo sobrenatural, los devolvía a la vida. Decían que él no arreglaba los relojes, conversaba con ellos hasta convencerlos de volver a andar. Su rutina era monástica. Se levantaba a las 5, guiado por la sonería de un antiguo reloj de pared inglés. Se aseaba con agua fría, preparaba café fuerte en una parrilla eléctrica y se sentaba en su banco de trabajo. El gato, el indigente de la entrada, se había convertido en su ayudante informal, haciendo los mandados y filtrando a los clientes a cambio de unas monedas y comida caliente. Elías había recuperado peso, su barba estaba recortada, y vestía con la dignidad de un artesano próspero, pero aunque su vida exterior brillaba con el pulido del éxito, en su interior seguía faltando una pieza, un engranaje maestro que no encajaba. Marta no había sabido nada de ella. Al principio, el rencor fue su combustible, una brasa ardiente que lo mantenía despierto. Luego, el trabajo lo consumió, y el rencor se enfrió, convirtiéndose en una pregunta sorda. Un enigma sin resolver. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan completamente? Elías no la buscó. Se dijo a sí mismo que ella era el pasado, un muelle roto que había sido descartado. Pero el destino, ese relojero caprichoso que a veces adelanta las horas y a veces las retrasa, tenía preparada una coincidencia cruel. Fue una tarde de lluvia torrencial, de esas que convierten las calles del centro en ríos negros. El timbre sonó con urgencia. El gato subió acompañando a un cliente. Elías olió la humedad en la lana de un abrigo caro y un perfume masculino de sándalo. «Buenas tardes, maestro», dijo una voz grave, educada. «Me han dicho que usted hace milagros». «Yo solo ajusto la realidad, señor», respondió Elías sin levantar la cabeza de un mecanismo de cuerda. «Los milagros se los dejo a la basílica». El hombre soltó una risa nerviosa ante la mención del lugar. «Verá, compré esto en un monte de piedad, en una subasta de objetos no reclamados. Es una pieza hermosa, un Longines de los años 50, pero está trabado. Parece que ha llorado por dentro. Tiene óxido». El cliente puso el objeto en la mano extendida de Elías. El metal estaba frío. Elías pasó el pulgar por la esfera, notando el cristal agrietado. Bajó a la caja, acariciando las curvas del oro desgastado. Su tacto, ahora más sensible que nunca, registró una imperfección en la tapa trasera, una abolladura pequeña, casi imperceptible, cerca de la corona, y luego, un grabado. Las letras estaban gastadas, casi borradas por el roce constante contra una muñeca, pero los dedos de Elías las leyeron como si fueran fuego. E.M. 1985. Eternamente. El tiempo en el taller se detuvo. El coro de relojes pareció callar de golpe, dejando solo el zumbido de la sangre en los oídos de Elías. Ese no era cualquier reloj, era su reloj, el que Marta le había regalado el día de su boda, comprado con los ahorros de 2 años de trabajo. El reloj que él había llevado puesto hasta el día en que su vista empezó a fallar, y Marta le sugirió guardarlo, para que no se estropee. Ella se lo había quitado de la muñeca con una suavidad que entonces le pareció amor, y ahora reconocía como codicia preventiva. «¿Pasa algo, maestro?», preguntó el cliente,
notando la palidez repentina del relojero. Elías tardó un momento en encontrar su voz. Cuando habló sonó lejana como si viniera desde el fondo de un pozo. ¿Dónde dice que consiguió esto? En el Monte de Piedad del Zócalo, la sucursal matriz. Estaba en el lote de remates de este mes. Objetos empeñados hace 6 meses que perdieron su derecho de refrendo. 6 meses. Las fechas encajaban con la precisión de un cronómetro suizo. Marta lo había empeñado apenas unos días después de abandonarlo en la basílica. Probablemente, mientras él dormía en el suelo del metro o lloraba en la oscuridad de este mismo taller, ella estaba tasando el símbolo de su amor eterno por unos cuantos billetes. ¿Sabe quién lo empeñó?, preguntó Elías, sabiendo que era una pregunta irregular. El cliente dudó. Mire, tengo un conocido allí dentro. Me contó la historia porque le llamó la atención. Dijo que fue una mujer mayor, muy nerviosa. Lloraba mientras firmaba la boleta. Decía que necesitaba el dinero para irse lejos, al norte, a empezar de cero. Pero lo curioso, el hombre hizo una pausa incómoda. Lo curioso es que mi amigo la vio hace poco. ¿La vio? Elías se puso de pie, derribando su banqueta. Sí, no se fue al norte. La vio vendiendo estampitas y rosarios afuera de la catedral. Parece que el dinero del empeño no le duró mucho. O la estafaron. La ciudad se come rápido a la gente sola. Usted sabe. Elías apretó el reloj en su puño hasta que los bordes se le clavaron en la palma. La imagen fue devastadora y, extrañamente, no le produjo satisfacción. Imaginó a Marta, altiva y controladora, reducida a vender baratijas bajo la lluvia, a pocos metros de donde él ahora reinaba como un maestro artesano. La ironía era tan pesada que costaba respirar. Ella lo había abandonado para buscar una vida mejor, libre de la carga de un marido ciego, y en su intento, había caído en la misma miseria a la que lo había condenado a él. Sus destinos se habían cruzado en una X perfecta, él ascendiendo hacia la luz desde la oscuridad y ella descendiendo hacia las sombras desde su arrogancia. Señor, dijo Elías, extendiendo la mano con el reloj hacia el cliente, este reloj no se puede arreglar. ¿Cómo? Pero si me dijeron que usted tiene el muelle real roto, mintió Elías con voz firme, y el alma también. Hay mecanismos que, una vez que se traicionan, no vuelven a andar. Lléveselo o tírelo. Ya no marca el tiempo, solo marca errores. El cliente, desconcertado por la intensidad del ciego, tomó el reloj y se marchó rápidamente, dejando un rastro de agua y confusión. Elías se quedó solo. La lluvia golpeaba contra el ventanal. El relojero se quitó el delantal de cuero, caminó hacia el perchero y tomó su bastón y su sombrero. ¿Vas a salir, Elías?, preguntó el gato desde la puerta, sorprendido de verlo abandonar el taller a media tarde. Sí, gato, pero está cayendo un diluvio. ¿A dónde vas? Voy a la catedral, dijo Elías ajustándose el sombrero. Tengo que ir a ver a alguien. Tengo que ir a devolver un fantasma a su tumba. Elías bajó las escaleras. No iba con la furia del vengador, ni con la nostalgia del amante. Iba con la serenidad del juez que, después de escuchar todas las pruebas, está listo para dictar sentencia. Marta estaba cerca, tan cerca que casi podía oír su respiración en el viento, y esta vez, el encuentro no sería bajo los términos de ella. Esta vez, el ciego era el único que podía ver la verdad completa. Salió a la calle Palma, y el ruido de la lluvia lo envolvió, lavando el miedo, lavando el pasado, preparándolo para el acto final de esta tragedia. La lluvia en el zócalo de la Ciudad de México tiene una cualidad peculiar. No limpia la historia, la acentúa. El agua golpea contra las losas de piedra volcánica con un ritmo milenario, levantando el olor a tierra mojada, a escape de autobús, y a esa electricidad estática que precede a las tormentas en el valle. Para Elías, caminar bajo este aguacero no era una molestia, sino un bautismo. Avanzaba por la calle 5 de Mayo con la seguridad de un hombre que ha memorizado cada grieta del pavimento. Su bastón ya no era la antena de un insecto asustado, sino el cetro de un rey que recorre sus dominios invisibles. El abrigo de lana seca lo protegía del frío, y el sombrero de fieltro mantenía la dignidad de su rostro a salvo del agua, pero por dentro, Elías ardía. Cruzó la avenida frente a la Catedral Metropolitana. El ruido del tráfico era un muro sónico a sus espaldas, pero delante de él, la inmensa estructura barroca creaba una zona de acústica cavernosa. Elías se detuvo al pie de las rejas del atrio, cerró los ojos, un gesto innecesario pero habitual, y afinó el oído. Buscaba una frecuencia específica entre el ruido blanco de la lluvia, buscaba la voz de su pasado. Allí, entre el murmullo de los turistas que corrían a refugiarse y el repicar lejano de las campanas llamando a Rosario, la escuchó. Era una voz desgastada,
lijada por la intemperie y la desesperación, una sombra auditiva de la voz autoritaria que le había ordenado quedarse quieto en la basílica 6 meses atrás. Llévele, llévele, estampitas de San Judas, rosarios benditos, una ayuda por amor de Dios. El sonido le provocó una náusea física, una mezcla de repulsión y una tristeza infinita. Marta, la mujer que había sido su brújula y luego su verdugo. Elías avanzó despacio, sorteando los charcos. Podía olerla antes de llegar a ella. Ya no olía a jabón de lavanda ni a la crema de manos que usaba obsesivamente. Olía a ropa húmeda que no se ha secado bien en días, a ungüento barato y a ese aroma agrio y metálico que exuda el miedo crónico. Se detuvo frente a ella. Elías sabía que su propia figura, alta y erguida, recortada contra la luz grisácea de la tarde y vestida con ropa de calidad, debía imponer respeto. Sintió cómo la presencia de Marta se encogía, cómo ella se removía en su banquito plegable, intimidada por el cliente potencial. ¿Va a querer un rosario, patrón?, preguntó ella. Su voz tembló. No lo reconoció. Para Marta, Elías era un bulto ciego y desaliñado abandonado en el norte de la ciudad, probablemente muerto o institucionalizado. No podía asociar a este señor de porte distinguido con el marido que desechó. Elías permaneció en silencio unos segundos, dejando que la lluvia llenara el espacio entre los dos. No busco rezar, señora, dijo finalmente, con su voz de barítono, clara y profunda. Busco el tiempo. Me dijeron que por aquí se pierde y nunca se recupera. El silencio de Marta fue absoluto. Elías escuchó cómo se le cortaba la respiración, un pequeño grito ahogado que murió en su garganta. El sonido de su bandeja de mercancía temblando sobre sus rodillas fue delator. Los rosarios de plástico chocaron entre sí como dientes castañeando. «Elías», susurró ella. La palabra salió como una pregunta aterrada, como si estuviera viendo a un fantasma. «Buenas tardes, Marta». Ella se levantó de golpe, tirando algunas estampitas al suelo mojado. «No puede ser. ¿Te ves? ¿Me veo bien?», completó él. «Sí, es sorprendente lo que un hombre puede hacer cuando le quitan el peso muerto de encima». «Elías». Marta intentó recomponerse, su mente buscando frenéticamente una narrativa, una excusa, algo a lo que aferrarse. «Elías, gracias a Dios, te he buscado tanto, no sabes lo que sufrí. Ese día en la basílica, me empujaron, me caí, me golpeé la cabeza. Cuando desperté estaba en un hospital de la Cruz Roja, sin memoria. Tardé semanas en recordar. Fui a buscarte, pero no estabas». La mentira fluía de ella con la misma facilidad de siempre, pero ahora sonaba patética, llena de agujeros. Elías escuchó la cadencia falsa, el tono agudo de la insinceridad. Antes, su ceguera emocional le impedía detectar estos matices. Ahora, su oído era un detector de mentiras infalible. «Marta», la interrumpió suavemente, pero con una firmeza que cortó su discurso como una guillotina. «No gastes saliva, celo del reloj, el Longines, lo empeñaste 3 días después. Nadie empeña el reloj de un marido perdido si lo está buscando. Se empeña para huir». Marta se quedó helada. La evidencia era irrefutable. El castillo de naipes de su victimismo se derrumbó bajo la lluvia. «Elías», su tono cambió. Ya no era la esposa preocupada, era la mujer acorralada. «Tienes que entenderme, no podía más, estaba cansada, eras una carga. Elías, todo el día en esa casa a oscuras, sin dinero, sin futuro. Yo me estaba muriendo en vida contigo, solo quería una oportunidad. Y la tomaste», asintió Elías, sin rencor, solo constatando un hecho. «Me dejaste ciego y solo en medio de miles de extraños. Me condenaste a muerte, Marta. Si no fuera porque encontré mi propio camino, hoy mis huesos estarían en una fosa común». «Pero estás bien», dijo ella, y hubo un destello de codicia en su voz al mirar su ropa, al intuir su solvencia. «Mírate, te ha ido bien. Seguramente encontraste a ese amigo tuyo, ¿verdad? Elías, somos esposos. Ante Dios, lo que Dios ha unido». Elías soltó una carcajada breve, seca. «Dios estaba en la basílica ese día, Marta, y te vio irte. No invoques contratos que tú misma rompiste». Marta dio un paso hacia él. Elías escuchó el chapoteo de sus zapatos rotos. Intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió medio paso, levantando ligeramente el bastón para marcar una frontera infranqueable. «Elías, estoy viviendo en un cuarto de azotea en la calle de Moneda. Hace frío, tengo hambre, me estafaron con lo del viaje. Estoy sola, perdóname, llévame contigo. Puedo cuidarte otra vez. Ahora sí, te lo juro, seré tus ojos». La propuesta flotó en el aire húmedo. Era la prueba final. Elías pensó en su taller cálido, en el olor a café y madera,
en la paz de sus relojes. Pensó en lo fácil que sería decir que sí, recuperar la familiaridad de su presencia, tener a alguien que le hiciera la cena. Pero luego pensó en el mecanismo de un reloj. Cuando una pieza se oxida hasta la médula, no se puede limpiar y volver a poner. Si lo haces, el óxido se extiende y contamina toda la maquinaria. Esa pieza debe ser extraída y desechada para que el reloj sobreviva. No necesito tus ojos, Marta, dijo Elías, y su voz estaba llena de una serenidad dolorosa. Ya aprendí a ver. Veo cosas que tú, con tu vista perfecta, nunca pudiste distinguir. Veo la lealtad, veo la dignidad, y veo que tú ya no cabes en mi tiempo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un puñado de monedas y billetes, lo que llevaba para la semana. Buscó la mano de Marta, que estaba suspendida en el aire, esperando una caricia. Él tomó su mano, fría y áspera, y depositó el dinero en ella. Esto no es porque seas mi esposa, es porque soy un ser humano. Tómalo, cómprate algo caliente, paga la renta, y luego, sigue tu camino. ¿Me estás echando?, preguntó ella con la voz rota por el llanto, pero esta vez, un llanto real de derrota. No te estoy echando, Marta, te estoy dejando donde tú decidiste estar, en el pasado. Mi reloj avanza hacia adelante, tú te quedaste parada a las 12 del día en la basílica. Elías se dio la vuelta. El movimiento fue fluido, coreográfico. Elías, no puedes dejarme aquí. Soy una anciana, soy tu mujer, gritó ella a sus espaldas. Elías se detuvo un instante sin girarse. No, Marta, tú eres el recuerdo de un ciego, y yo acabo de despertar. Comenzó a caminar. El tac-tac-tac de su bastón sobre la piedra mojada marcó un ritmo constante, alejándose de la catedral, alejándose de la miseria, alejándose de la mujer que no supo ver el tesoro que tenía, hasta que lo perdió. La lluvia seguía cayendo, pero a Elías ya no le importaba. Iba de regreso a la calle Palma, al 302, donde cientos de corazones de metal lo esperaban para ser reparados. Él había logrado la reparación más difícil de todas, la de su propia alma. Y así, la fotografía en blanco y negro cobra sentido completo. Ese hombre rígido en la multitud no estaba esperando en vano, estaba esperando convertirse en leyenda. Esa mujer ausente no escapó hacia la libertad, sino hacia su propia prisión. A veces, las historias más grandes de heroísmo no suceden en los campos de batalla, sino en el silencio de un taller de relojería, donde un hombre ciego decide que no necesita ver para creer en sí mismo. Si esta historia de resiliencia, traición y justicia poética ha movido algún engranaje dentro de ustedes, les pido que le den me gusta a este video y se suscriban al canal El Revelador de Ecos. Ayúdenos a seguir rescatando estas narrativas olvidadas, porque cada fotografía tiene un secreto, y nosotros estamos aquí para contarlo. Hasta la próxima historia.